Capítulo 115. Dominio del depredador. Los músculos del cuádriceps, ubicados en la parte delantera de los muslos, eran responsables de empujar el muslo y la pierna hacia adelante. Los isquiotibiales eran los músculos opuestos de los cuádriceps, responsables de doblar la pierna y moverla hacia atrás. Los músculos de las nalgas trabajaron para completar el movimiento hacia atrás del paso. Los músculos abdominales se contraían con cada paso hacia adelante que daba el cuerpo. Los músculos de la pantorrilla eran cruciales, a pesar de su tamaño más pequeño, para impulsar el cuerpo hacia adelante cuando el pie se levantaba del suelo. Esos eran solo los músculos primarios. Los músculos secundarios, que también había que tener en cuenta, eran los músculos estabilizadores situados alrededor de la pelvis. Esta serie de músculos formaba una corona alrededor de la pelvis que incluía los abductores internos y externos, los músculos abdominales inferiores y los músculos espinales ubicados en la espalda. El tibial anterior, las delgadas tiras de músculo que flexionan el tobillo, moviendo el pie hacia la rodilla, también evitaron que el pie se aplanara, creando una mayor posibilidad de raspar el suelo o un objeto. En resumen, el intrincado sistema muscular del cuerpo trabajaba en pares, cada uno responsable de la mitad de un movimiento completo. Los bíceps se flexionaron cuando el brazo se curvó hacia el hombro, mientras que los tríceps se activaron cuando el brazo se estiró. Los mecanismos del cuerpo eran aún más complejos cuando el cuerpo se ponía en movimiento, como caminar, correr o saltar. Este conocimiento no había sido tan útil hasta ahora, debido a mi físico bastante excepcional en Maná. Sin embargo, ahora necesitaba desarrollar aún más la primera secuencia que había aprendido en Mirage Walk. Tendría que utilizar todo este conocimiento e ir un paso más allá para ponerlo en práctica. Cuando noté que el sol ya se había puesto, volví a mi campamento y saqué unas tiras de carne de ardilla que había ahumado para poder concentrarme en entrenar sin parar a cazar. Realmente desearía poder usar el orbe de éter para esto, murmuré, mirando la carne medio chamuscada e insípida en mi mano. Había hecho un progreso significativo en la última semana, me tomé un descanso de mi búsqueda de garras y dediqué todo mi tiempo y energía al entrenamiento. Dividí mis días entre entrenar en Burst Step y refinar mi núcleo de maná. Usé las 2 o 3 horas restantes para dormir. Cuanto más practicaba, más ansiaba dominar esta técnica de movimiento. Cuando pude implementar el ajuste que había hecho utilizando mi conocimiento de la anatomía humana, Mirage Walk se volvería aún más refinado. No solo sería instantáneo y versátil, sería tan mortal como elegante. Cuando logré ejecutar Burst Step por primera vez, parecía casi un gran salto, aunque increíblemente rápido. Esto se debió a que, aunque no se podía sentir el maná bajo los efectos de Mirage Walk, todavía había una postura y una serie de movimientos que eran necesarios para que mi cuerpo pudiera dar ese paso. Incluso Cordry, una sura que usó Burst Step en su forma humana, no pudo ignorar los mecanismos de su cuerpo, a pesar de su físico superior. En lo que estaba trabajando era en una manipulación consciente y deliberada de maná en músculos específicos en una progresión específica, con un tiempo preciso, para activar artificialmente una secuencia en mi cuerpo que imitaba el uso de los músculos sin necesidad de mover mi cuerpo en absoluto. Si pudiera controlar perfectamente el tiempo y la producción de maná, sería capaz de algo que incluso Cordry no podría hacer, podría ejecutar Mirage Walk en una posición de pie, pero no limitado a ello. Incluso pensar en ello era confuso, pero estaba seguro de que lo había resuelto. Terminé mi cena, luego regresé al claro que había diseñado toscamente la semana pasada. Me paré a unos 5 metros del lecho de hojas que había hecho para suavizar mi caída y me concentré. El maná dispuesto para manipular mis músculos era muy parecido a usar mis pensamientos para hacer un movimiento ficticio. La mayoría de nuestros movimientos son automáticos, no tenemos que pensar en qué músculos necesitamos usar para respirar. Sin embargo, estaría usando una fuerza mediadora, maná, para generar una acción de mi cuerpo, y fue como aprender a moverme de nuevo. ¡Maldita sea! Levanté los brazos para sujetarme mientras caía sobre el lecho de hojas que había formado. Escupí un bocado de hojas y me limpié la lengua con la manga. Volviendo a levantarme, volví a mi posición inicial y me concentré de nuevo.
Había tenido éxito, hasta cierto punto, impulsarme usando una cantidad mínima de movimiento, pero detenerme adecuadamente era otro gran obstáculo y estaba teniendo problemas para superarlo. Así como un niño pequeño no podía controlar qué tan lejos o qué tan alto saltaba, era desesperadamente difícil controlar mi cuerpo cuando usaba maná para manipular su funcionamiento interno. Sin embargo, al menos el paso inicial y la base misma de Mirage Walk, donde manipulé el maná atmosférico para ocultar las fluctuaciones de maná en mi cuerpo, se había vuelto mucho más fácil para mí. Todavía necesitaba equilibrar la capacidad de mis venas de maná con mis canales de maná para controlar mejor el proceso, pero ahora no tenía tiempo para eso. Después de haber ocultado adecuadamente mi presencia, imaginé el sistema muscular de mi cuerpo. Pensando en todos los músculos necesarios para usar Burst Step, lo intenté una vez más y de nuevo me derrumbé entre las hojas. Dejando escapar un suspiro de frustración, continué practicando. Mientras el sol se hundía y una luna creciente aparecía a la vista, yo yacía allí en la cama de hojas mirando distraídamente el cielo nocturno. Levantando mi mano, pellizqué donde parecía estar la luna. La luna se veía tan pequeña desde aquí, que tan pequeño le parecía yo a la luna. Me concentré en mi brazo izquierdo levantado, mirando la pluma de Silvia, que estaba envuelta alrededor de mi brazo como de costumbre. Originalmente me la dieron para envolver el huevo de Silvia, pero ahora la pluma ocultaba la marca en forma de ala en mi antebrazo, la marca de mi vínculo con Silvia. Esta pluma y mi vínculo eran todo lo que me quedaba de la Sura que me había salvado, cuidado y protegido cuando era niño. ¿Realmente un entrenamiento como este me permitiría volver a saber de ella, eventualmente? Recordar mi tiempo con ella me había hecho añorar a todos los demás. A pesar de cómo nos habíamos separado, extrañaba a mi familia. Suficiente, Arthur. Me abofeté las mejillas y me senté en la pila de hojas. Solo había tantas horas en un día y no podía permitirme perder más tiempo aquí en este bosque olvidado por Dios. Tomando una respiración profunda, reanudé el cultivo de mi núcleo de maná. Había sido un proceso lento una vez que llegué a la etapa de color amarillo claro. Estaba cortando una montaña con solo una cuchara en la mano, pero definitivamente había progreso. Estaba perdido en el engorroso proceso de absorber, purificar y refinar cuando los trinos familiares de los pájaros matutinos me sacaron de mi meditación. Estaba sucio por las impurezas que habían sido expulsadas de mi núcleo de maná y también hambriento. Mirando la cantidad de carne ahumada que me quedaba, sabía que tendría que cazar hoy. Después de comer el resto de mi ardilla ahumada, llené mi bolsa de agua y me fui. Manteniendo mi mente tranquila y mi presencia oculta con Mirage Walk, caminé lentamente más adentro del denso bosque. Había sido difícil para mí encontrar vida silvestre cerca del campamento, así que cada vez que cazaba, necesitaba profundizar un poco más. Sin embargo, a pesar de la frecuencia con la que había venido aquí, esta vez fue diferente. El bosque se había vuelto mucho más tranquilo. Los pájaros cantaban en la distancia, pero no había señales de ardillas rapaces u otras bestias de maná en los alrededores. Murmuré, inspeccionando el área. Soltando Mirage Walk, concentré maná en mis oídos. Al principio no pude escuchar nada, pero después de unos minutos percibí un leve ruido, que sonaba como un gruñido. No podía decir qué tan lejos estaba, pero el sonido me resultaba familiar, había una pantera plateada cerca. Me acerqué un poco más, asegurándome de mantener mi presencia oculta. Mejoré mi audición una vez más y pude distinguir más ruido. Podía escuchar el leve gorgoteo del agua corriendo un poco más al noreste y los sonidos distintos de dos panteras plateadas diferentes. Eso es extraño, pensé. Mi comprensión de las panteras plateadas era que eran bastante territoriales y cazaban por sí mismas. Al principio, pensé que tal vez estaban peleando por el territorio, pero estaban demasiado callados para pelear. De cualquier manera, tener dos panteras plateadas en el área ciertamente explicaría la falta de presas. Implementando Mirage Walk nuevamente, rápidamente me dirigí hacia la fuente de los sonidos, sonriendo ante mi suerte. Sigilosamente seguía las panteras plateadas por el sonido, acercándome hasta que vi sus distintivos colores cerca de un pequeño claro de árboles junto a un acantilado. Mi especulación había sido casi correcta, los dos estaban dando vueltas, preparándose para enfrentarse.
Acercándome poco a poco a los dos depredadores, me quedé detrás de los arbustos que bordeaban el borde del acantilado para permanecer fuera de la vista. Un rápido vistazo hacia abajo fue todo lo que necesité para saber que si esas panteras plateadas se caían durante el combate, sería casi imposible para mí recuperar sus cuerpos. Me escondí detrás de un árbol cercano y observé. Los animales eran claramente hostiles entre sí, pero me sorprendió ver que una de las panteras plateadas tenía garras. Las distintas cicatrices en su espalda lo hacían fácilmente identificable. Su oponente, por otro lado, no me era familiar. Era claramente más grande, pero a juzgar por las heridas recientes en su cara y cuerpo, parecía que Garras tenía la ventaja. Las dos bestias de Maná se rodearon lentamente, dejando escapar gruñidos bajos y mostrando sus dientes afilados. El gato más grande fue el primero en hacer un movimiento. Dio un gruñido feroz y se abalanzó con sus garras en alto. Garras reaccionó al instante, esquivando el golpe y respondiendo con los dientes. Me cautivó su lucha. Las panteras plateadas tenían garras afiladas que fácilmente podían crear cortes en rocas, así como un espeso pelaje que las protegía como una armadura, pero su fuerza en realidad residía en sus reflejos e intuición innatamente acelerados. Fue revelador ver a estos dos convertirse en un borrón de garras y colmillos mientras cada uno intentaba desesperadamente dar un golpe mortal en su implacable ráfaga de esquivar y contrarrestar continuamente. Ninguno de ellos sufrió heridas profundas, pero por cada corte que hizo la pantera más grande, Garras le dio 3 a cambio. A medida que su batalla continuaba, mi corazón comenzó a latir sin descanso. Estaba ansioso por algo, asustado. Había estado tan absorto en su duelo que no me había dado cuenta de lo mortalmente silencioso que se había vuelto el bosque, casi silencioso. No había sonidos, ni el canto de los pájaros ni el movimiento de las bestias de Maná, hasta el viento parecía haberse calmado, cesando su constante susurro de las hojas, como si tuviera miedo de algo. Garras parecía haberse dado cuenta también, su pelaje se puso de punta, su cola sobresalía hacia arriba mientras olfateaba el aire. El gato más grande, aparentemente inconsciente de la perturbación, aprovechó la apertura y se abalanzó sobre Garras. Esquivando a su oponente, Garras se dio la vuelta y salió corriendo. No entendía algo estaba pasando, pero no podía sentir ninguna otra presencia desde aquí. ¿Por qué Garras había escapado así cuando estaba ganando? Dejando a un lado mi cautela, me concentré en la pantera plateada que aún quedaba. Estaba herido y sus rutas de escape estaban limitadas por el acantilado. Cuando el gato más grande me vio, comenzó a gruñir, agachándose en una postura para huir. Sabía instintivamente que, herido como estaba, no tenía ninguna posibilidad contra mí. El aire a nuestro alrededor se hizo más pesado y se hizo más difícil respirar, pero mantuve mi postura. Ahora. En el momento en que levanté mi pie, la pantera plateada saltó hacia un lado. Te tengo, pensé. Ejecuté Burst Step desde mi posición de pie, usando el paso falso como una finta para que se moviera. Mi entorno se volvió borroso, mis ojos se enfocaron solo en el movimiento de la bestia de Maná herida. Había logrado cortarlo, pero la distancia que había despejado era insuficiente por poco más de 1 yarda. Perdí el equilibrio y caí, agarrándome desesperadamente del cuello de la pantera. Mi cuerpo se sacudió violentamente mientras intentaba salir disparado conmigo aferrándome a él con todas mis fuerzas. «Eres mío». Sisé entre dientes mientras usaba Maná para fortalecer mi agarre alrededor del cuello de la bestia. Mi única esperanza era ahogarlo. La pantera plateada dejó escapar un gruñido sibilante mientras giraba su cuerpo hacia un lado, tratando de tirarme, pero aguanté. Afiladas garras desgarraron mi ropa, rasgando heridas frescas en mis costados y piernas antes de que finalmente comenzara a doblarse débilmente por falta de aire. Justo cuando pensaba que la pantera estaba a punto de ceder, de repente se sacudió. Como si estuviera poseído, usó lo último de su fuerza para lanzarse hacia atrás. Cuando me di cuenta de lo que había sucedido, ya estábamos cayendo en picado por el desfiladero empinado. Lanzándome por el aire, recordé una escena muy similar de cuando era solo un niño y había sido arrojado desde el borde de una montaña mientras intentaba salvar a mi madre. 1000 escenarios pasaron por mi cabeza mientras luchaba por decidir cuál era la mejor opción.
La pantera plateada estaba inmóvil mientras caíamos, se había desmayado por mi estrangulamiento. Pero no sin antes arrastrarme al infierno con él, el cabrón. Pronunciando una serie de maldiciones, me equilibré con cuidado sobre la bestia de maná inconsciente y ejercí maná en mis piernas. La escena a mi alrededor era borrosa por la velocidad a la que caíamos, y tuve un flashback de Widow's Creek. ¿Caer en abismos profundos iba a ser una especie de tema recurrente en mi vida? Sabía que podía suspender mi propia caída precipitada con bastante facilidad, pero no estaba seguro de qué hacer con la pantera plateada. Una caída de esta distancia podría dañar el núcleo de la bestia de la criatura, inutilizándolo y poniéndome de nuevo en el punto de partida. Sin tiempo para pensar, recurrí a mi experiencia anterior y reuní una oleada de viento en mis palmas mientras agarraba a la pantera inconsciente con mis piernas reforzadas con maná. Winson lo entendería. Dije en voz alta mientras lanzaba el hechizo, Typhon's Howl, y una ráfaga de viento se elevó hacia el suelo con un chillido ensordecedor que resonó por todo el barranco empinado. Todo mi cuerpo se tambaleó por el latigazo, y la pantera se soltó de mi agarre, continuando su caída hacia abajo. El dolor en mis brazos, que se llevó la peor parte de la tensión del retroceso, fue tremendo, pero continué ejerciendo maná en el hechizo hasta que llegué a flotar lentamente. Una vez que estaba seguro de que estaba a salvo, lancé Typhon's Howl y me dejé caer los pocos metros restantes en el suelo en el centro de la zona de explosión. Una espesa nube de polvo se había levantado de mi hechizo al chocar con el piso de tierra y mi visión estaba oscurecida. Tuve que taparme la boca y la nariz de los escombros en el aire cuando comencé a salir de la nube de polvo, pero me detuve repentinamente por el resonante ruido de un rugido que hizo temblar la tierra. El aullido atronador se calmó, pero el suelo tembló con pesados pasos que se acercaban a mí. La fuerza de cada pisotón resonante fue suficiente para hacerme perder el equilibrio, así que corrí hacia la pared del desfiladero, orando a cualquier ser divino que gobernaba este reino que estaba equivocado y que estos sonidos devastadores eran solo un terremoto. Fin del capítulo 115. Gracias por escuchar.